Que Dios nos continúe bendiciendo a todos, hermanos, grandemente. Le habla a su hermano en Cristo, Rafael Lezama, siervo de Jesucristo, por la gracia de Él. Siempre nos sentimos sumamente contentos y agradecidos con Dios cuando compartimos la palabra del Señor en diferentes maneras. Hoy vamos a estar hablando del tema, ¿el diezmo está vigente? Y hay muchos que dicen que sí y otros no. Pero vamos a ver a la luz de la palabra qué nos dice ella, ya que es la boca de Dios abierta para todos nosotros. Y vamos a leer precisamente donde se dan los primeros versículos del diezmo en la era bíblica. Esto lo encontramos en el libro del Génesis, capítulo 14. Vamos a leer del versículo 11 en adelante. Síganme con su Biblia, por favor, con mucho cuidado. Dice, y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Aquí está hablando cuando unos reyes llegaron a Sodoma y a Gomorra y los sitiaron. Versículo 12. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes y se fueron. Hasta este momento el nombre es Abraham. Aún no Dios le había cambiado el nombre por Abraham. Esto ya lo vemos en el capítulo 17. Para ir explicándolo paulatinamente. Versículo 13. Y vino uno de los que escaparon de la guerra, por supuesto, y lo denunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Manre, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales estaban aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Oiga qué interesante. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y los atacó, y le fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Versículo 16. Y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que estaban con él, salió al encuentro de Sodoma a recibirlo, el valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Esto es un anticipo o es una sombra de ya lo venidero cuando Jesucristo está hablando de la cena del Señor. Qué tremendo, ¿verdad, hermanos? Capítulo 19, versículo 19. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito el Dios del Altísimo, que entregó a tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Aquí es la primera vez cuando se menciona los diezmos. Entonces, Abraham fue con la persona que Dios trató inicialmente. De Abraham pasó a ser Abraham. Abraham significa padre enaltecido y Abraham padre de multitudes. Pero en ese momento, Abraham dio los diezmos a Melquisedec del botín, cuando él fue a rescatar a Lot, su pariente, porque lo habían llevado cautivo con todos sus bienes, sus ganados. Entonces él llegó, como decimos popularmente, a apadrinarlo. Pero Abraham no diezmó de lo suyo, de los de él, de sus bienes, sino que lo hizo del botín que él recobró. Vamos a leer lo que nos dice Hebreos 7:14. Siga conmigo, hermanos, todos sus pasajes, por favor. Dice así, Hebreos 7:4 más bien. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Esto significa
que Abraham no diezmó de lo que él tenía, de sus posesiones. Él era un hombre muy solvente, muy millonario, llamémoslo así en esos tiempos. Pero Abraham lo que le dio a Melquisedec fue el diezmo del botín que él recobró de la guerra, de los bienes en común, y se lo dio a Melquisedec. Amén. De ahí para acá no se menciona que Abraham siguió diezmando. Pero vamos a ver lo que nos dice el nieto de Abraham, porque de Isaac, su hijo, no dice nada. Pero vamos a leer lo que dice de Jacob. En ese mismo libro del Génesis, vamos a ir al capítulo 18. Bueno, estamos ya ahí en el capítulo 14, ¿verdad? Hablando de lo de Abraham. Capítulo 28, más bien, del mismo libro. Capítulo 28. Aquí es cuando se le aparece Dios a Jacob en Betel y le da un sueño. Y él dice: estoy espantado, asombrado, porque esto es casa de Dios y puerta del cielo. ¡Qué tremenda revelación! O sueño le dio Dios a él. Pero en el capítulo 28, versículo 20, dice de la siguiente manera: e hizo Jacob voto diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz a casa de mi madre y padre, Jehová sea mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Aquí ya Jacob hizo un voto, él, voluntario de él mismo. Dios no se lo estaba pidiendo, pero él hizo un voto condicionado. Porque él dice: si Dios me diere pan, si me diere de comer, si volviere en paz, si me diere ropa, vestido, techo, salud, entonces Dios, Jehová, será mi Dios. Pero si Él no me diere lo que yo estoy pidiendo, entonces no. ¿Me explico, hermanos? Fue como un negocio que él hizo con Dios. Ya sabemos posteriormente toda la bendición que este hombre tuvo. Pero de ahí para adelante no se menciona que Jacob siguió diezmando, porque fue un voto voluntario. En el capítulo 17 del Génesis, Dios le parece una vez más a Abraham y ya le cambia el nombre por Abraham. Usted puede leerlo bien detalladamente para ir adelantando. Pero en este caso, cuando Dios le parece a Abraham, que él fue ya anteriormente, que le dio el diezmo a Melquisedec, Dios hace un pacto con Abraham, el de la circuncisión. Él le dice que de ahí en adelante, él mismo, Abraham, ya anciano, se iba a circuncidar. Eso era en el prepucio de su pene, que tenía que cortar ese pedacito de carne. Y que de ahí en adelante, todos los nacidos en Israel, al octavo día, se iban a tener que circuncidar. Y aquel que no lo hiciere, pues prácticamente se estaba condenando. Ya eso era un pacto, pero de Dios y Abraham para toda la generación o toda la nación hebrea, porque hasta el momento no era Israel. Recordemos que el que se le cambió el nombre fue Jacob, de Jacob por Israel, porque luchó en Peniel con el ángel, y que el ángel le dijo: has luchado con los hombres y con Dios y has ganado. Entonces, hasta el momento no era la nación israelita. Pero entonces le da el pacto a Abraham de la circuncisión. De ahí para acá, todos tenían que circuncidarse. Ya ha venido el tiempo de Jesucristo, ya de ahí para acá, ya la circuncisión no es física en el pene, en el prepucio, sino que es en el corazón, porque Dios trata ya con la persona directamente de adentro para afuera. Recordemos que las ordenanzas, los mandamientos en su mayoría eran externas, ahora el Espíritu venía en nuestro interior. Por eso ya el profeta Jeremías en el capítulo 31, versículo 31, viene diciendo: he aquí vienen días en la cual haré un nuevo pacto con la casa de Israel. Y ahí lo especifica todo.
que ninguno enseñará a su prójimo diciendo, ven y conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el mayor hasta el menor, de una forma directa, personal, sin tener necesidad de mediadores o intermedios. Entonces, a esta misma persona, Abraham, fue el que diezmó por primera vez y fue el que se le dio el pacto de la circuncisión. Pregunto en este momento, hermanos, la iglesia de Cristo, actualmente lo que tenemos a Jesús en nuestro corazón como Señor y Salvador, ya tenemos que circuncidarnos nosotros mismos y a nuestros hijos como el pacto que Dios le dio a Abraham. Tal vez ya algunos lo hacen por higiene, por comodidad, llamémoslo así, por salud, pero ya no por pacto, porque ese pacto fue para Abraham y para la nación israelita. Voy a adelantarme un poquito más, ya ahorita retomo lo que es del diezmo. Dios también le dio a la nación hebrea, israelita, los sacrificios, netamente a ellos, a la tribu de Leví. Pregunto, ¿la iglesia de Cristo en estos tiempos sacrifica corderos, palomitas, animales a Dios para presentarlo por la iniquidad nuestra? ¿La iglesia lo sigue haciendo o ya no lo hace? ¿Es que acaso nos dice la Escritura que el sacrificio que Cristo hizo una vez y para siempre en la cruz del Calvario es absoluto? Ya no hay necesidad de más sacrificio porque con una sola ofrenda hizo perfecto a los santificados. Entonces, ya la iglesia no tiene por qué guardar el día de reposo, porque Jesús es nuestro reposo. Ya no es un día, ya es una persona. Por eso lo dijo allá en Mateo 11, 28 en adelante, a todos los que seáis cargados y trabajados, venid a mí y yo os haré descansar. Nuestro reposo entonces ya no es un día, es una persona, Cristo Jesús. Ya nosotros no debemos de por qué seguir ofreciendo sacrificios, porque no somos ni siquiera israelitas y ahora estamos en el nuevo pacto. Ya no debemos de guardar el día sábado porque eso fue para ellos. Pero vamos entonces a seguir profundizando en el diezmo. Cuando ya la nación israelita es libre y entra a Canaán, entonces Dios les da los mandamientos al pueblo de Israel. Y ahí son 12 tribus. Y una tribu de ellas es la tribu de Leví, de donde precisamente venía Moisés, Aarón y María. Y Dios les dice que la tribu de Leví no va a trabajar en lo secular, no va a trabajar por fuera, sino que el trabajo de ellos netamente va a ser el ministerio a Dios. Los sacrificios, las ofrendas, el templo, anteriormente era el tabernáculo, las tiendas y todo esto. Y que los diferentes planes se iban a dedicar unos al aseo del tabernáculo, otro a la guardia y otro a los sacrificios. Pero que la tribu de Leví, como no se iba a dedicar entonces a trabajar afuera, ellos iban a recibir el diezmo de toda la nación de Israel. Pero el diezmo en sí, en ese momento, ¿qué es lo que era? Vamos a ver lo que dice la Escritura, porque ya esto fue una ley y todos debían de diezmar. Vamos a ver lo que nos dice la Escritura acá, en Deuteronomio 14, 22. Sígame por favor con su Biblia. Deuteronomio 14, 22. Dice así. Que Deuteronomio se conoce como la segunda ley. Es la recapitulación de Génesis, Éxodo, Levítico y Número. Es como una hermenéutica, llamémoslo así. Entonces Moisés dice aquí, por Dios, en 14, 22. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere campo cada año. Y comerás delante de Jehová tu Dios en lugar que él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite y de las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. El diezmo entonces era
de granos, era agrícola, era del aceite, era de los animales, de la ganadería. No era dinero, no eran talentos, no eran talentos en cuanto a moneda, no eran denarios, no eran dracmas, el dinero que circula ahora para comprar o vender, sino que eran granos, hortalizas. Y un pasaje muy conocido por todos nosotros y muy citado para hablar del tema de los diezmos, lo encontramos allá en Malaquías 3. Siga conmigo, por favor. Malaquías 3, que de hecho es el último libro del Antiguo Testamento, nos dice de la siguiente manera. Malaquías 3, 8, dice: ¿robará el hombre a Dios? Oiga, qué tremendo. Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Dice Dios: malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, oiga que se está hablando de la nación que es Israel, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento. ¿Por qué dice que alimento? Porque se trataba de los corderos, de los granos, del aceite, del vino. Y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros mi bendición hasta que sobreabunde. Dios le está hablando aquí a la nación de Israel, que le había robado a Dios los diezmos y las ofrendas. Porque cuando regresaron del cautiverio de Judá, todos estaban muy contentos, pero estaban únicamente preocupándose por lo suyo, por sus casas artesonadas, y estaban dejando a un lado el templo de Dios para reconstruirlo. Y los levitas que vivían de los diezmos, porque era el ministerio de ellos, estaban, por así decirlo, en bancarrota. Se estaban muriendo prácticamente de hambre porque nadie se acordaba de los siervos de Dios. Entonces Dios les dice: traigan todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Ese alfolí eran unos graneros, llamémoslo así, unos cuartos grandes, unas cabañas en donde recogían el producto del alimento, como en el tiempo de José. ¿Se acuerdan? Que José recogió allá en Génesis para la hambruna que hubo en Egipto, guardaba todos los alimentos para conservarlo. Eso es el alfolí. No traían dinero efectivo, llamémoslo así, sino que eran granos, eran animales para tenerlos ahí. Y no solamente eran los levitas que recibían el diezmo, sino que también eran para las viudas, para los huérfanos, para los forasteros y para suplir las diferentes necesidades. Pero eran alimento. Y vea qué tremendo lo que dice acá, en el versículo de Malaquías, en el 3:11. Y reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra. Oiga, el fruto de la tierra, que estamos hablando de las plantaciones, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones, no Israel, todas las naciones demás, os dirán bienaventuradas, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Cuando acá Dios dice: reprenderé también por vosotros al devorador, muchas veces se ha aplicado esto a Satanás, aunque sí, allá en Juan 10:10 Jesús dijo que el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir, y que él ha venido para que tengamos vida, y vida en abundancia. Pero aquí el devorador no significa netamente al diablo, aunque él devora. Veamos lo que dice Joel 2:24, el mismo del Antiguo Testamento. Joel 2:24. Corrobore conmigo todos sus pasajes, hermanos, para que vea qué tremendo lo que nos dice las Escrituras. Joel 2:24 dice así: las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros.
dice el Señor. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y comeréis y conoceréis que en medio de Jehová estoy, y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Ese devorador era entonces, como dice acá, y os restituiré los años que comió. El devorador es la oruga, el saltón y el revoltón y la langosta. Los animalitos que eran una plaga para las cosechas. Eso es el devorador. Entonces, si la nación de Israel traía el diezmo del producto del olivo, de las cosechas, de los animales, entonces Dios iba a reprender a ese devorador para que las cosechas fueran abundantes y no se echaran a perder, porque los animalitos llegaban y se la comían y los devoraban. A eso es lo que se refiere el pasaje cuando dice que voy a reprender el devorador. Ahora bien, Dios también reprende al diablo, que es un devorador, a favor suyo y mío. Pero entonces era la nación Israel la que estaba obligada literalmente a diezmar para que los levitas tuvieran el sustento. Sigo leyendo acá, hermanos, ya para adelantarme un poquito más, en Mateo 23, que de hecho únicamente aparece 7 veces la palabra diezmo. Y cuando Jesús hace el sermón de la cátedra a los fariseos, Mateo 23, vea lo que dice Jesús, vea qué tremendo, hermanos. Dice así: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! Porque diezmáis la menta, una vez más las hortalizas, los granos, la menta, el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. Ahora estamos en el periodo de la gracia, no de la ley. Dice, y dejáis lo más importante de la ley. ¿Por qué? Porque Jesucristo nació bajo la ley, según Gálatas 4:4. Y cuando vino el tiempo del cumplimiento, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir los que estaban en la ley. Sigue diciendo, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Parte B del versículo 23. Dice, esto era necesario hacer, tiempo pasado, esto era necesario, no dice que es necesario hacer, sino que era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Jesús le estaba diciendo, ustedes están diezmando el eneldo, el comino, las hortalizas más pequeñitas, como que dijera ahora, están diezmando el culantro, el apio, las lechugas, el repollo, el tomate. Y esto era tiempo pasado una vez más, y esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Aquí Cristo nunca está hablando de que ellos diezmaban dinero, sino que hortalizas. Ahora, hermanos y hermanas, amigos y amigas, yo no estoy diciendo que no diezmemos, que no diezmen. Lo que yo estoy diciendo que muchas veces ahora los que piden el diezmo lo hacen de una forma como de juicio y le dicen a la congregación, a la iglesia, hermano y hermana, si ustedes no diezman, su casa se le va a quemar, lo van a despedir del trabajo, se le van a quemar los artefactos de su casa, la refrigeradora, la cocina, el microondas, su hijo se puede enfermar y todo lo que usted no diezmó, el diablo se lo va a quitar y va a tener que pagar hasta 10 veces más por no diezmar. Eso es una mala praxis teológica, una mala hermenéutica, hermanos, porque entonces la gente está diezmando por susto, por miedo, porque no conoce la palabra del Señor. Ahora bien, el obrero es digno de su salario. Amén. Yo no digo que no. Si hay un siervo que le sirva a Dios de corazón, un predicador, un pastor, está bueno y así tiene que ser que la iglesia dé para sostener al hermano y a la familia que viva
Bien, tranquilo, que el hermano se dedique a la oración, a la palabra, a los estudios, a visitar a las ovejas, a orar por los enfermos, a preparar todo lo que tiene que ver con el tema de la liturgia, el servicio a Dios. Amén, amén y amén. El obrero es digno de su salario. Bendito es el Señor. Pero ya en este periodo del Nuevo Testamento, la Biblia no habla del diezmo para la iglesia. Lo que sí habla es de la ofrenda, y podemos corroborarlo en Hechos, 1 Corintios 16, 2. Vaya conmigo, por favor. Nota que lo que yo estoy hablando lo estoy comprobando o respaldando con la palabra. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios. 1 Corintios 16, 2 dice así: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Oiga bien, hermanos, cada primer día de la semana, o sea, el domingo, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan ofrendas. Es decir, que si las congregaciones tenían cultos todos los días, amén, pero que únicamente el primer día de la semana era que cuando cada uno debía de poner aparte algo según haya prosperado, pero era una ofrenda. Así como Dios lo prosperó a usted durante la semana, o si usted recibe salario por quincena o por mes, entonces debe hacerlo cuando reciba el salario, poner aparte algo conforme Dios te haya prosperado. Ya no es un porcentaje. Ahora también puede ser hasta más de un diezmo, conforme Dios lo haya prosperado a usted y me haya prosperado a mí. Pero era un día por semana que se recogían los dineros. No es que si se reunían todos los días había que recoger ofrenda. No, era una vez por semana. Entonces, la ofrenda, hermanos, va más allá de un diezmo. Recordemos la iglesia primitiva, cuando estaba en su infancia, en sus inicios, allá en el capítulo 2 de Hechos en adelante, dice que traían sus propiedades, sus posesiones, vendían lo que tenían y los ponían a los pies de los apóstoles para que ellos lo distribuyeran a los demás de acuerdo a sus necesidades. Entonces no era un diezmo. Eso lo duplicaba, triplicaba y hasta más. Ya no es un diezmo. Ahora es una ofrenda jugosa, voluntaria, conforme Dios lo haya prosperado. Vamos a ir también a Corintios, pero ya en la segunda carta nos dice el capítulo 9, versículo 7, de la siguiente manera: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Voy a leer desde el 6. Dice: pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Ahora sí, cada uno dé como propuso en su corazón, no por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Ya no es como le están imponiendo a usted, sino cada uno como propuso en su corazón y conforme a Dios lo haya bendecido a usted y a mí, que debemos de ofrendar. Pero debemos de hacerlo, hermano, porque en las congregaciones hay muchas necesidades. Hay algunas congregaciones que no tienen un local propio y alquilan. Hay que pagar ese local, hay que pagar la luz, el agua, los residuos públicos, municipales, renta, etcétera, etcétera. Y obviamente hay que sostener al siervo o a la sierva que está al frente de la iglesia. Amén, amén y amén. Pero ya la escritura en el Nuevo Testamento no nos habla del diezmo que está vigente, porque eso fue para la nación israelita. Es más, le voy a decir algo: los mismos israelitas ahorita no diezman. ¿Y por qué no diezman? Porque ya no está el templo, ya no hacen sacrificios, ya no están los levitas. ¿A quién le van a entregar los diezmos? Dígame. A nadie. Entonces, ¿por qué usted y yo, que somos cristianos, ahora nacidos de Cristo, el nuevo pacto, por qué ahora nosotros diezmamos?
porque nos han impuesto. Eso es una estructura que viene de atrás. Como repito, hermano, si usted quiere darle el diezmo, délo, no hay ningún problema. Pero no por dar el diezmo es que Dios lo va a bendecir. Dios lo va a bendecir a usted y a mí por la obediencia que tenemos al Señor y que vivimos en santidad. Es más, yo conozco más de un hermano, por llamarlo de alguna manera, que le dice a otro: mira, yo no puedo ir a la congregación y yo sé que yo vivo hasta mal y vivo haciendo desarreglos, pero tome, lleve mi diezmo usted por mí, llévelo. Y yo sé que a mí Dios me va a bendecir. Hermano, Dios no lo va a bendecir. Bendice a aquella persona que recibe el diezmo, pero no a usted, porque Dios no ocupa nada suyo ni ocupa nada mío. Aunque Dios nos manda, como le digo, a ofrendar, pero si una persona no está de acuerdo a la voluntad del Señor y diezma, no por eso Dios la va a bendecir. Jamás de los jamases. Jamás de los jamases. Dios bendice de acuerdo a su corazón, conforme lo ve, para que su ofrenda y mi ofrenda sea de olor grato a Dios, que sea bien recibida. El Nuevo Testamento lo que habla entonces es de la ofrenda, y la ofrenda va más allá de un diezmo, no es un porcentaje, hermano y hermana. Concluyo con esto. Estábamos, mi esposa y yo, visitando unos hermanos de mucha edad, muy conocedores de la palabra del Señor, porque ellos no podían salir de su casa. Eso fue para el tiempo de la pandemia. Y cuando llegamos, ellos nos dijeron: queremos que ustedes sean nuestros pastores. Yo le dije: amén, qué dicha, nos sentimos orgullosos y con mucho gusto venimos para orar, para predicar, enseñar y todo junto. Y ellos nos dijeron: hermano, nosotros queremos darlos el diezmo a ustedes. Y yo le dije: hermano, nosotros no practicamos el diezmo, practicamos la ofrenda. Y le expliqué, así como lo estoy haciendo, a grandes rasgos. A ellos los hice con más detalles porque estábamos personalmente, pero les expliqué realmente lo que era el diezmo, que era para el Antiguo Testamento y ahora para la ofrenda. Y aún así ellos me dijeron: bueno, queremos dárselo a ustedes. Yo le dije: bueno, yo lo voy a recibir como una ofrenda. Amén. Dios bendice y honra al que da a un siervo. Pero ellos lo quisieron seguir dando a nosotros. Yo se los expliqué bien claro. Y lo recibimos, amén. Pero nosotros, al menos en nuestra congregación, no practicamos el diezmo. Practicamos sí la ofrenda. Cuando Dios le ponga algo en su corazón, hermano y hermana, amigo y amiga, délo. Pero no lo dé por temor. No lo dé porque se le va a quemar su casa, porque se va a cansar su trabajo, porque sus hijos se van a ir al mundo, porque se va a enfermar. Porque Dios no trae juicio sobre eso. Dios lo que bendice es la bendición y la actitud con la que usted y yo diezmamos. Si usted está diezmándose al día de hoy y quiere seguir haciendo, hágalo, no hay ningún problema. Pero Dios está hablando en el Nuevo Testamento de la ofrenda, que usted y yo la demos donde nos estamos congregando, que seamos de bendición. Si recibimos del pastor o la pastora la palabra, el alimento espiritual, pues lo más lógico es que nosotros sembremos lo material. Pero una vez más reitero, ya el diezmo fue para el Antiguo Testamento. Ahora es la ofrenda la que Dios nos manda a poder bendecir a los demás hermanos. Los amo mucho en el amor de Cristo. Sé que también ustedes me aman a mí. Y sigamos dando para la obra del Señor con toda nuestra fuerza y conforme Él nos haya prosperado. Bendiciones para todos y buen día.